Eh, Bien, pudieron, controlen siempre las calificaciones por acá, por el Sigedu, por todos los lugares que puedan, les recomiendo que vayan controlando. Y ahí nomás, cuando vean alguna, así como algún error, digamos, de que les aparezca a un foro, algún elemento, algún error, saquen captura pantalla y me lo mandan por mensajería interna para poder comprender. Vieron, por ahí es más difícil comprender la consulta desde el relato. Y por ahí si es algo técnico lo podemos mandar ya esa captura, la pasamos al área específica y bueno, más fácil. Vuelvo a preguntar. Em, ¿Pudieron controlar sus participaciones de la clase 1? Bien, perfecto. La 2 todavía no la corrijo, pero ¿pudieron participar? Hola, profe. Hola, Tere. Bien. ¿No tuvieron ningún inconveniente? Está muy bien. Ahí acuérdense de ponerlos presentes en el chat. Hola, profe, Perfecto. una consulta. Sí, María, te Sí, escucho. en la clase 2, ¿hay algún inconveniente con el tema este del foro? Porque ¿De cuál? El vieron que de entreguemos el de, no sé cómo se pronuncia la autora todavía. Gibbs, el de la autora. Gibbs. Sí, sí. Les dije. Vio que había que entregar, una sola persona del grupo tenía que entregar, Sí. eh, y al resto nos va a salir incompleto. ¿Hay algún problema con eso? Ah, no, no, no se preocupen. Sí, es verdad, pero les voy a poner, digamos, a quienes se los voy a completar manualmente. Como en la actividad de la clase 1, claro, a los que sí entregaron, sí les va, pero no se preocupen que les completo manualmente. Por eso Ah, vieron que en la clase 4 ya tienen otro formato, no de foro, sino de entrega de actividad. Entonces ustedes ahí sí, entreguen todos porque así les queda directamente el registro, no solo de la calificación numérica, sino de la devolución, porque si no, tienen que preguntar al compañero, la compañera, ¿por qué? Supónganse, ¿por qué un 4? ¿No? Porque entonces ya les pongo la misma devolución a todo el grupo, entonces ahí ya, digamos, tienen autonomía, porque el foro se puede ver entre todos, pero el espacio de actividad no, lo ven ustedes solo, ¿Eh? cada uno ve su espacio, así que ahí sí. Pero no, no, se los completo yo, María, manualmente. Ah, sí, voy a decir que me compre uno cuando venga chico. Lo único que voy a silenciar a Valentín, porque si no, ahí está. Bien. ¿Alguna otra duda con lo que hay que hacer hasta ahora? Que ya hablamos, no quiero seguir perdiendo tiempo con el tema de los trabajos, hasta la clase 3 del collage. Bien. Eh, Bien. ¿Alguna otra consulta, algo de lo que... Hola, profe. Sí. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Disculpe que la moleste. Ahí estuve mirando eh, hasta el collage, puede ser que era hasta el 24 y después en clase 4 el Hasta el mapa 26 creo conceptual que era. 26. Ah, el collage. ¿Son distintos? ¿Estamos bien? A ver, me voy a fijar, pero recuerdo haber puesto la misma fecha de entrega para ambos. Ahí miro. Sí, eso está en la clase. En la clase 3 dice fecha ambos, pero yo entré en la 4 y donde dice enviar el mapa conceptual ya lo cambia a 26. Entonces, Sí, no sé si puede ser que estoy no. bien. No, no, era 26, a no ser que yo no se me haya pasado. A ver, 20, el collage. Si Sí, entro en la ah, el clase esquema, 3, ahí tenés lo. razón. Ahora lo corrijo. Sí, sí, sí. Ahora es 26, hay un error ahí. Ahí, perfecto, perfecto. Eso es lo que les pedía de que... Entonces sería 24 26, los dos. no, 26. Que si no me equivoco, fíjense, pero 26 era ¿Listo? viernes, me parece, ¿no? Gracias. Porque yo lo pensé como para corregir el finde. Creo que era viernes. Ahora mismo lo corrijo. Así no, claro, no presta confusión porque es contradictorio. Está muy bien. Claro, yo pensé en realidad que capaz que era otro mapa conceptual No, o era uno conceptual. Era el collage y el último como un unificado. claro, está bien. No, 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 Algo es el así. mismo, es el mismo, es el mismo. Nada más que el mapa lo entregás por
qué raro, acá me confundí, ¿no? Porque no, 24 nunca lo pensé. Em, el 3 se entrega el collage en la clase 3 y en el 4 se entrega el mapa conceptual. Ahí está, actualicen y ahí fíjense. Bien, está muy bien. ¿Alguna otra consulta a nivel técnico? No, genial. ¿Cómo van con las lecturas? ¿Cómo van con la comprensión de textos? ¿Cómo los ven a los textos? ¿Los ven complejos? ¿Los ven accesibles? ¿Cómo se sienten frente a los textos? No sabe, no contesta. Yo No, yo estuve no sé si leyendo. Ah, dale, Jonah, habla vos. dale, mientras te peinás. La idea es, creo que eran dos y dos, ¿puede ser? Y vamos a hablar hoy de los otros dos. Creo Sí, que quedé ahí, pero no, yo estoy seguro que Teresita sí. algo está con la música. Bueno, yo quería. Bueno, ¿me escucha, profe? No sé si. Sí, Ah, bueno, ha hablado. dale, Tere. Bueno, porque yo el tema, vio que yo me fui a Buenos Aires en esta semana que justo se dio el trabajo, entonces las chicas, mi grupo, ya se había juntado y no quería Para como que Gears. ella ya, claro, pero yo hice el mapa conceptual y estuve estudiando sola, o sea, porque como que ellas ya tenían todo su curso armado, todo, y era como que no quería tampoco estar ahí de arriba, digamos, yo les dije a las chicas que muchas gracias por integrarme, pero como yo no estudié con ellas ni nada, era como que mejor hacerlo como solita, digamos. Ok. ¿Y cómo te ha resultado? Bastante bien, estoy Del 1 al 10, ¿qué entendiendo. tan difícil? Y difícil no, o sea, es el tema de leer, la complexión de lectura, que justo estábamos hablando con mi mamá, que hay muchas palabras que uno, viste, o sea, no sabe y por el Claro. tanto lo tenemos que buscar y esas cosas. Y te Pero la lleva verdad tiempo. que, claro, pero la Ujú. verdad que está bueno el tema de la educación, aparte te ponerle en una creo que estaba leyendo que en educare tenía dos significados en latín, entonces esto está como que te atrapa, ¿me entendés? Bien, ustedes empezaron historia, sí, historia de la educación. Sí, profe. ¿Tiene algo, ven alguna relación en estos textos con esa materia, por ejemplo, o con filosofía? Sí, la mayoría trata de enseñarnos la parte de lo que es educar al otro y ser educado también. Bien, la profundización de ese concepto, ¿no? Desde distintas perspectivas o disciplinas. Bueno, muy bien. En líneas generales, me gustaría saber cómo se sienten frente al texto en general, porque eh, para ayudarlos, o sea, saber si lo ven muy complejo, más allá, que es verdad lo que dice Teresita con respecto a los conceptos nuevos. eh, por eso les recomiendo que, digamos, si pueden ir armándose como un glosario propio, ¿vieron qué palabras nuevas son para ustedes? Buscarlas, porque por ahí vieron que las buscamos en el momento y eso no significa que se nos guarde, por así decirlo. Entonces, hay un método para la adquisición de nuevo, que también eso se las evalúa en todas las materias, en las mesas finales y todo, el uso del lenguaje específico, no solo ya a lo disciplinar, sino también, digamos, del mundo más académico, más formal, el lenguaje formal, ¿no?
Entonces, les recomiendo ir armándose como un glosario, como decir, tener en cuenta esa palabra, escribir más o menos la definición que encuentran o que ustedes comprenden y aplicarlo. O sea, tenerla como comprenderlo, ¿no? Como hacer este ejercicio de, después cuando hablan con cualquier persona, de aplicar, de utilizar esa palabra. Así se logra la adquisición digamos, de incorporación o de acrecentar ese nuevo concepto, es utilizándolo en el día a día. Es como todo, es un entrenamiento. Miren, hay investigaciones, las últimas investigaciones han demostrado que las nuevas generaciones, o sea, con el tiempo, con la evolución de la humanidad, cada vez se ha cortado más el, digamos, el bagaje de palabras. ¿Vieron? No sé si han escuchado que, por ejemplo, en español es muy rico, es muy complejo en conceptos. El español de por sí es muy complejo por eso, por la cantidad de conceptos, o para decir lo mismo, tengo como muchos sinónimos, ¿vieron? Tengo muchas posibilidades de palabras distintas, digamos, pero son para decir exactamente lo mismo. Eso no sucede en otros idiomas más eh, anglosajones o como el inglés, ¿no? O sea, que son más simples. El español es muy rico, bueno, y eso han comprobado investigaciones más recientes de que las nuevas generaciones, y lo creen, lo atribuyen también a la utilización de las nuevas tecnologías, vieron el teléfono, vieron que cuando se escriben por WhatsApp y todo, es como que incluso se acortan las palabras, o sea, hay como una menor utilización de los recursos lingüísticos. Entonces se ha perdido mucho eso, por lo cual digamos, ustedes tienen que tener esta conciencia sobre que eh, van a tener que incorporar palabras nuevas, repito, más allá de los conceptos específicos de cada materia, eh, ¿no? Otros recursos lingüísticos, y bueno, es esto, armen su propio glosario, pongan ejemplos y traten de como que de utilizarlos en el hablar común cotidiano, y ahí los van a incorporar. Bueno, también les recomiendo que presten especial atención a lo que es, digamos, cómo se expresan los distintos autores, ¿vieron? Porque es muy interesante, digamos, ver eso también, ¿no? Como vieron, no sé si se habrán dado cuenta o les pasará, seguramente les pasará, de que hay autores que les entienden mejor que a otros, ¿no? Como que hay otros, como, ¿qué quiere decir? O sea, es como que, ¿no? Y hay otros como que es como fluido, es como que se comprende fácil, Bueno, esto porque es lógico, lo mismo le pasará con los docentes, me imagino, ¿no? La forma en que hablamos, o cada uno de nosotros nos expresamos de distintas formas, entonces, cómo comunicamos es muy importante. Esto también me parece que es importante que ustedes puedan diferenciar en los distintos autores porque van a tomar, ya comenzaron lo que es su formación de perfil profesional, ¿no? En este perfil profesional, es decir, bueno, qué perfil, que lo vamos a ver en esta materia más adelante, qué perfil de docente quieren ser. Ustedes van a elegir qué perfil docente, porque hay distintos tipos de perfiles docentes, distintos tipos de docentes, y no tiene que ver solo con una cuestión de personalidad, tiene que ver con una cuestión de construcción. Ustedes van a construir a partir de muchos factores, múltiples factores, como por ejemplo, qué docentes van a ir conociendo también desde acá, desde la universidad, qué docentes tuvieron en los niveles educativos anteriores, ¿no? Y toman de ejemplo, ¿no? Porque recuerdan que vamos a ir ya, ahora cuando entremos en la próxima clase, la próxima semana, entramos en el tema de escuela, vamos a hablar mucho a partir de sus propias experiencias en la escuela y con los docentes y todo. Pero esto, vieron que uno recuerda por ahí más a un docente por X motivo, entonces vieron que siempre los docentes son como, se pueden tomar como de ejemplo, o más que de ejemplo, digamos, a dónde quiero llegar, a qué quiero ser y lo que no quiero ser también, lo tomamos, ¿no? No, yo no quiero ser ese tipo de docente. Entonces, a partir de eso, de la experiencia, y a partir de los autores y toda la literatura que ustedes vayan leyendo y adquiriendo a lo largo de todas las materias, van a ir tomando esto, qué les gusta, qué autores, qué no, y van a ir construyendo las bases de su perfil profesional, de qué tipo de docente quiero ser, de qué tipo de profesional quiero ser. Es una elección y por lo tanto, al elegir esos condimentos, esos componentes, nos vamos construyendo. ¿Sí? Ustedes hasta ahora han construido a nivel de personalidad, digamos, ustedes, ¿no?
de esto del ser personas. Bueno, esa construcción obviamente no termina nunca, pero ahora empiezan a construir su perfil profesional. ¿Qué tipo de profesionales, qué tipo de profesores y profesoras quieren ser? ¿Sí? ¿Sí? Están ustedes, es una elección de ustedes. Entonces es importante que vean los distintos autores, ¿sí? Para tomar las bases. Bueno, eso por otro lado. A ver, y que graben, miren, es muy importante cuando leen los distintos autores, que por eso yo también les linkeé, vieron en los nombres, las como una pequeña biografía de cada uno, biografía, qué hacen, de dónde vienen, dónde viven, qué estudiaron, porque eso también ayuda a comprender mejor las formas de pensamiento de estos autores. Uno cuando lee las palabras de una persona, es como que nos estamos metiendo adentro de la cabeza de esa persona, de la cabeza, de lo que piensa, de lo que siente, de todo. Es como, la verdad que eso es lo apasionante de un libro, ya sea una novela, ya sea, es como meterse en el mundo, en una novela o en lo que es la ficción, la creación, ¿no? De una persona, o sea, como me parece que es sumamente interesante, es muy rico, porque uno entra como en la distancia, por así decirlo, no hace falta estar con esa persona como para ingresar en el mundo de esa persona. Entonces es como, me parece que es muy interesante, es muy apasionante y es muy enriquecedor. Así como hay libros que no, esto no, qué aburrido, vieron, no le ven sentido o no le encuentran la riqueza. Bueno, para otra persona eso puede ser muy valioso también, ¿no? Ahí van viendo. Lo que les decía, que es importante que registren, digamos, los nombres de esos autores, de lo que les gusta y de lo que no les gusta. ¿Qué autor? ¿Quién dijo esto? ¿Quién definió de esta forma esto? Eso también. Entonces, los conceptos también con las personas de dónde salen esas ideas. Esto es sumamente importante. Entonces, ustedes cuando después de una mesa, en un examen, cuando dan una definición, bueno, para mí educación es tal, 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 porque Silvina Gibbs, como Silvina Gibbs que expone que la educación debe ser reproductora o productora, ¿bien? O sea, entonces ya al estar respaldado mi palabra, mi pensar, mi posicionamiento epistémico se llama cuando yo me paro desde un determinado lugar para observar algo y definirlo, es que es una elección también. em, lo respaldo, esa hace la formación universitaria, lo respaldo con autores, ¿sí? Con referentes, con personas que son, ¿no? Si yo les digo, miren chicos, bueno, vamos ahora, les voy a tomar un examen porque de la dirección del departamento nos dijeron que les tenemos que tomar. Entonces yo estoy respaldando, es como que me la voy, desde la dirección que tenemos que tomar, ¿entienden? Bueno, lo mismo a nivel de, porque ustedes miren, pueden presentarse en una mesa y dicen, no, la educación física es tal cosa. Y el profesor les puede decir, ay, ¿en serio eso pensás o no? O les puede decir, no, eso no está bien. Pero si ustedes dicen, la educación física es la misma definición, pero poniendo el autor, bien, según este autor, la educación física es esto, ¿sí? Ese es el sentido, digamos, es respaldar, darle un respaldo a lo que yo digo. Y ahí no me lo puede refutar nadie. Si yo doy el autor, listo, estoy dando una postura epistémica apoyada en ese autor, y listo, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, hoy vamos a terminar con la unidad 1, que es todo lo que es así como una introducción a lo que es el concepto de educación, con Paulo Freire, por empezar. ¿Lo han visto? O sea, ¿lo leyeron? ¿Lo conocen? ¿Qué saben de Paulo Freire? Lo deben conocer, calculo, ¿no? ¿Qué saben de él? ¿No? ¿Nunca lo habían escuchado? No, profe, yo no. No, en mi caso no. Bien. A ver, ¿quién sí? ¿Quién sabe algo de Paulo Freire? A ver que nos cuente. Solo, Tere, ¿estás hablando? Ah, María está hablando. Solo 2 personas dijeron que no nos conocen. O sea que yo deduzco que todo el resto sí lo conoce. ¿Saben Buenas de tardes, Carolina. Hola, Me Gaspar, sumo a los ¿cómo que no lo estás? conocen.
Bien, bien, me sumo a los que no lo conocen. Yo todavía estoy un poco organizándome. Hoy a la mañana me había dispuesto a leer los textos, pero no encontré dónde decía qué páginas, o si era todo el texto el que había que incluir en la leída. Y cuando vi la cantidad Depende de de, páginas, ya depende, está. depende de los textos. Ah, ok, porque para estos dos que teníamos para hoy, no pude encontrar. Y cuando vi la cantidad de páginas que eran, obviamente en la mañana no iba a llegar Bien, a leerlo. a ver, les voy a compartir. Sí, ya después vamos al último, que eso es otro tema, que no hacía falta, pero por lo menos, a ver, Silvina Gibbs, recuerdo que era el capítulo 1, y después las otras dos autoras era el material que no eran libros completos, era un material era más acotado, porque eran publicaciones. Clase 4. Lo de Paulo Freire, en realidad, es un capítulo, si no recuerdo mal, porque, a ver, Sí, se lo ese, descargué, el grito manso, bueno, era un PDF. bien, entonces no lo voy a descargar, no lo voy a descargar. Bien, El grito manso se llama el libro, ¿sí? Sí, Y esto, la práctica de la pedagogía crítica, es el nombre del capítulo o del apartado que leen. Vieron que un libro se compone, y más un libro académico. Yo tengo el título del libro, de la obra, y después tengo, puede estar dividido en capítulos o en partes también, y siempre van a haber subtítulos de última también, porque un capítulo puede tener un montón de subtítulos incluso. No recuerdo, ahora que estoy pensando, no me acuerdo si la práctica de la pedagogía crítica era un capítulo o es un subtítulo. Realmente no me sí, acuerdo. está Apartado. ahí el 4, Ujú. ahí le estoy mirando. Bien, Sí, está el capítulo 4, entonces, práctica de la pedagogía crítica. bien, entonces es un capítulo, bien, porque no me acordaba bien. Pero a lo que voy, cuando no sepan, cuando salen las páginas, directamente ahí está, digamos, siempre va a estar la referencia del título, digamos que, por ejemplo, a diferencia de este libro, que sí es todo el libro, pero ahí porque vamos a trabajarlo de otra forma, ¿sí? Por eso quería abordar primero con ustedes lo de Paulo Freire. Bueno, y lo de la clase anterior, la 3, simplemente es sí, esos son completos, porque no son libros. Pero igual yo no les preguntaba más allá si habían leído o no, sino si lo conocían, porque Paulo Freire es súper famoso, es muy famoso. Por eso les preguntaba si lo conocían de antes, no si lo leyeron. No, antes no lo conocía, ¿no? Bien. Paulo Freire, bueno, como les dije, vieron en el nombre, tienen también un link que pueden ir a los autores para hacer referencia. Pero Paulo Freire, ¿se acuerdan cuando hablamos, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, de pedagogía, la diferencia entre el pedagogo, ¿se acuerdan? No me acuerdo qué autora, Acosta era, que trabajaba en esto de los pedagogos, o sea, y la parte práctica y la teórica, o sea, los empíricos, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos qué eran los pedagogos y qué eran los docentes, que antes estaba como dividido. Bueno, Paulo Freire es un pedagogo, un gran pedagogo, muy reconocido a nivel mundial, ¿sí? Que eh, él ha escrito muchísimos, pero muchísimos libros. Es más, creo que el enlace que tienen en la parte que está en la clase 3, y lo tienen en el programa, el enlace de la bibliografía, les aparece toda la bibliografía que hay no solo este libro. Yo en la clase del desarrollo sí les puse solamente el libro para que no se confundan, no anden buscando los libros. Pero tiene libros muy famosos como Pedagogía del Oprimido, bueno, todos de educación, por supuesto, y la verdad que fue un revolucionario, porque ya como vamos a ver la clase que viene, cuando hablemos sobre escuela, de por qué el sentido de la escuela, em, vamos a ver que, como todo, la educación también está atravesada por el poder, ¿sí? Esto tal vez lo ven en filosofía por Foucault, no sé si lo han escuchado. Em, Todo está atravesado por el poder. Foucault es un gran filósofo que decía que para mí, yo acuerdo con él, con que el poder atraviesa absolutamente todo. El poder, piénsenlo desde cualquier lugar, ¿no? Esto de poder sobre otras personas, el poder sobre un sistema, el poder sobre algo, o sea, lo que sea. Y la educación no está alejada de eso. Entonces, el educar también es un acto político, como vimos, ¿se acuerdan en la clase pasada? También es un acto de poder. ¿Y qué pasaba?
que la educación, bueno, en Brasil, la, digamos, la educación tradicionalmente, no solo en Brasil, tradicionalmente ha sido para un grupo selecto, para unos pocos, porque el conocimiento es poder, ¿sí? A mí conocer más de algo o saber más sobre algo me hace tener poder sobre las personas que no tienen conocimiento sobre eso. Entonces, ¿qué propone Paulo Freire en esa época? Más o menos en la década del 70, 80, por ahí, o antes, un poquito antes. En esa época, que también lo vamos a ver la clase que viene, no, en la otra, en la 6, con la escuela renovada, comienza a proponer, digamos, un sistema de escolarización, digamos, de alfabetización más que escolarización, alfabetizar a las personas. ¿Qué creen ustedes? Hoy en día, hoy en este año 2024, ¿habrá gente en la Argentina analfabeta? Yo tenía a mi abuela que era analfabeta. Ujú. Sí, sí hay. Sí, Hay, sí, yo también creo que sí. Sí, profe. bien. Bueno, en esa época, imagínense, en Brasil igual, mucha más gente, ¿no? ¿Y cuál es la gente analfabeta? Por lo general, voy a hablar de ahí de la situación de Brasil con el tema con Paulo Freire. Era la gente obrera, la clase obrera, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Paulo Freire? En un momento ve que, digamos, estas diferencias de condiciones frente a la vida, por así decirlo, esta gente siendo analfabeta, era mucho más fácil de someter, ¿no? Sobre todo él se mete en la parte de los obreros, de los trabajadores en las minerías. ¿Y qué hace? Propone un sistema de alfabetización, o sea, enseñarles, alfabetizar a esa gente, porque él decía que hacía una crítica a la educación de que decía que se educaba para oprimir, para suprimir a la persona, para que sea un esclavo obediente. Entonces, ¿qué hace? Empieza a alfabetizar a las personas porque él propone una pedagogía de la liberación, dice, ¿no? O sea, para que las personas sean libres. El conocer les daba, que eso es lo que hace en realidad la educación, da alas, ¿sí? Bueno, me hace acordar la publicidad. Bueno, y entonces, bueno, él empieza a hacer eso, empieza a educar a la gente para que en cierta forma haga valer sus derechos, ¿no? ¿Y qué pasa? Imagínense, ¿cómo iba a caer eso al sistema? Claro, si me empieza a revolucionar los empleados y me empiezan a armar lío exigiéndome, no sé, vacaciones, ¿no? Aguinaldo, ¿qué puede pasar con eso? ¿Va a estar todo bien? ¿Qué creen Y ustedes? no, yo diría que no. No, profe. No. Pero miren, a tal punto no estaba todo bien que en un momento Paulo Freire se tuvo que ir de su país porque lo querían matar, literal, desde parte, o sea, desde el Estado. O sea, una persona cuando atenta o va en contra de un sistema o del statu quo, se le dice, ¿no? Del sistema que ya está armado, está todo mal. Entonces, ¿qué buscan? Es matarte para eliminar el problema. Bueno, se fue a Chile como refugiado un tiempo, después también se tuvo que ir de ahí porque era un revolucionario, y así como Freire, hay muchas personas en los distintos ámbitos, o sea, o disciplinas, siempre, ¿no? Ahí ya vamos a ver cuando veamos los pedagogos, no fue el único, lógicamente, en todas partes del mundo empezó más o menos en esa época a hacer esto como eso en sociología se le llama inconsciente colectivo. Cuando una idea o algo nace desde el pueblo en distintos puntos del mundo. O sea, no es que se ponen de acuerdo, armemos la revolución. No, o sea, como que solo, bueno, se le llama inconsciente colectivo. Entonces empieza como la misma idea eh, en distintos puntos del mundo. Y bueno, y bueno, y entonces esto acá tiene una pequeña parte de lo que es muy interesante dentro, miren, a mí mis preferencias de la escritura de los autores que han visto hasta ahora es de mis preferidos, porque la verdad que no conozco a nadie que no le dé placer leer a Freire, ¿sí? Es muy, uno de esas personas que hablan desde el corazón, o sea, es pedagogos docentes de alma, ¿no? Bien, así que bueno, si no los han leído, yo esperaba que lo leyeran un poquito.
pero, a ver, déjenme ver, porque yo les puse algunas frases. ¿Vieron las frases que yo le pongo en el desarrollo de la clase? Son a modo de guía. Miren, les voy a compartir algo, pero vayan a leerlos ustedes. La idea es que habláramos un poco de Paulo Freire para ver qué comprenden sobre, o aunque sea sobre estos conceptos, si quieren, pueden ir directamente a ver qué ustedes comprenden. Podríamos hacer eso. Yo quería que habláramos sin que dejar tiempo para la lectura, pero igual no es muy largo, así que no me acuerdo. Vos, Gaspar, que lo tenés ahí a mano, ¿te fijas cuántas páginas eran? El, El de Freire. sí, son 54 páginas el PDF y la práctica de la pedagogía crítica de la 19 a la 30. Con 11. Bien. Claro, 11 páginas, por eso. De última podemos hacer esto. Voy a cambiar la idea que tenía planificada. Vamos a trabajar en grupo y lo que van a hacer es buscar, no les digo todas, estas frases que están separadas, no es que están lo van a tener que buscar. Elijan 2 o 3 frases, lo que alcancen a encontrar, digamos. Lo que tienen que hacer entonces es elegir entre 2 y 3 frases de estas que están acá y hablarlas entre ustedes a partir, o sea, búsquenla en el texto, lean el contexto de esta frase para ver qué comprenden, porque si yo a ustedes les pregunto, voy a ir a la primera, la conciencia del inacabamiento creó lo que llamamos la educabilidad del ser. ¿Podrían explicarme qué entienden o qué quiso decir el autor con eso? Igual ya vimos algo del inacabamiento o algo así en otros autores. Sí, lo habíamos visto con Ujú. Frigerio, creo, Sí, exacto. en un nacer inacabado, y Ujú. la necesidad de saber era lo que lo completaba Bien, como ser. claro, pero viste que acá le agrega, además del inacabamiento, que es un concepto filosófico que en realidad no es ni de Freire ni de Frigerio, entonces dice, le agrega, creó lo que llamamos la educabilidad del ser. ¿Alguien podría explicarme esto? ¿O les gustaría más leer al autor a ver en qué contexto dice esta frase? Porque esto yo lo extraje así. Bien, es más, Por ahí es puede ser difícil. que en esa necesidad del saber es como que la persona se deja educar, digamos, por eso una cualidad por ahí Bien. Bueno, veamos. de ser educable. Bien, ahí, digamos, lo estás estableciendo como estás deduciendo, digamos, ¿no? Como queriendo adivinar. Bien, vamos a ir a la fuente entonces. Repito la consigna. Eligen entre 2 y 3 frases de estas. ¿Ven? La simplicidad hace inteligible al mundo. Bueno, eligen entre 2 y 3 y simplemente las ubican y las discuten entre ustedes a ver qué entienden, nada más. Eso vamos a hacer la primera parte. La segunda parte vamos a trabajar con el otro libro, pero de otra forma, ¿sí? Así que vamos a hacer eso. ¿Quieren elegir ustedes los grupos o lo pongo al azar? No importa si después, no es para ahora, es para trabajar ahora. ¿Quieren al azar? Para que no sean siempre los mismos grupos, por lo menos. No sé, como quiera, profe, nosotros ya estamos acá y nos vamos a Gaspar o vamos donde quiera. No hay drama. Pero ustedes están juntos o no, con una sola máquina, así que no hay problema. Sí, me separan la... Bien, vamos a armar 4 grupos. O sea, grupos más grandes. ¿Bien? Más o menos de 5 personas, por ahí. 4 o 5 personas. Ahí está. Chicos, vamos a trabajar antes de que se vayan. Vamos a trabajar para esto, son y 36. Hasta... mm, ¿Qué tenemos hasta las 8? Profe, ¿no podemos hacer los grupos que hacemos siempre? No, ya las armé así. Enseguida cuando hagamos la otra, si quieren. Chicos, -5. Hasta las -5 cierro las salas, ¿ok? Me llaman cualquier cosa. Yo estoy acá.
Perfecto. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron encontrar la frase? No, profe, no pudimos No, nosotras. más o menos. ¿Cómo Sí, no? profe. ¿Sí o Más, no? La profe. No me Ahí asusten. casi fundamental. Bien, miren, vamos a hacer. Cuento cómo vamos a hacer. Vieron que de Freire tienen, como les mostraba antes que hablábamos con Gaspar, tienen dos capítulos o subtítulos, digamos, dos apartados. Uno es primero, que les comparto. No, enseguida les comparto cuando trabajemos, para no seguir perdiendo tiempo. Uno es el que hablábamos, que es sobre el que trabajaron ahora, la práctica de la pedagogía crítica, para que comprendan lo que es el concepto de, es más, les pregunto, hasta ahora en todos los otros textos, ¿habían escuchado o habían leído sobre pedagogía crítica? Me parece que no. No. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad vieron las otras autoras que abordaron, digamos, antes en las otras clases, son referentes más, como más actuales que Freire, por así decirlo. Entonces, hablan ya desde una construcción de la pedagogía y de la educación más actualizada. En cambio, Freire, como les conté, estaba en otro contexto de educación, mucho más, que ya vamos a ver con otras características más de lo que es la escuela tradicional, que vamos a empezar la clase que viene. Con un objetivo muy claro. La actual también tiene un objetivo muy claro, pero digo, Freire es uno de los referentes que empieza a postular o a hablar sobre otra forma de ver la educación, ¿no? Como una herramienta para la liberación. Entonces, habla de pedagogía crítica, crítica de decir ya, como decir, bueno, no una pedagogía autoritaria, unitaria, ¿no? Como, sino ya como que la ponemos sobre la mesa para discutirla, para, como dice la palabra, criticarla, para, esto está bueno, esto no, bien, y así. Termino este concepto de que después la segunda parte que tienen ahí en la parte del desarrollo de la clase 4, tienen elementos de la situación educativa, que también es de Paulo Freire. Esa parte lo van a hacer, no lo vamos a trabajar ahora, porque ese apartado es mucho más sencillo, o sea, habla, como dice el título, dice los elementos de la situación educativa, habla bien de los componentes, ¿no? ¿Qué elementos hay? El docente, el alumno, el contenido, ¿bien? Todos estos elementos, digamos, hace como un desglose. Les diría que lo tomen, este apartado, de todo lo que hemos visto en la unidad 1 como la base más básica y elemental para esta unidad. ¿Bien? Elementos constitutivos del proceso educativo. Bien. Ahí pueden tomar de referencia, solos o pueden trabajarlo en grupo, pero digo, no lo vamos a trabajar acá, porque es mucho más sencilla la lectura, mucho más simple, más fácil de comprender, y bueno, y tienen preguntas guía, digamos, como para que puedan comprender el texto. ¿Qué es una situación educativa? Ya ese apartado trabaja conceptos mucho más básicos, ¿no? Y como bien definitorios, digamos, las definiciones bien concretas, como por ejemplo, bueno, ¿qué es una situación educativa? Entonces yo les pregunto a partir de lo que, para que guiarles la lectura, ¿no? Un poquito, por si necesitan ayuda. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esa situación educativa? ¿Qué es el tiempo pedagógico? ¿Cuáles son los contenidos curriculares? ¿Qué es un objeto cognoscible? ¿Qué es la politicidad de la educación? Que algo habíamos hablado, ¿se acuerdan también desde las otras autoras, de esto de que la educación es un acto político, ¿no? ¿Qué es la direccionalidad de la educación? Y enseñar es transferir contenidos de una cabeza a otra. Bien, bueno, por eso, esta parte trabajenla ustedes. Sí les pido que si tienen dudas, cualquier, digamos, anoten, digamos, que si no llegan a comprender del todo en grupo algún concepto, algo de eso, lo anoten y lo vemos la clase que viene. Recuerden que tienen que, para elaborar el mapa conceptual y el collage, para la otra semana. La otra o la otra, no me acuerdo cuánto falta para el 26. Pero bueno, eso se los dejo como trabajitos, estoy segura que lo van a poder hacer sin ningún problema. Yo tengo una duda. A ver, María, No entendí nada yo. ¿de qué? Se me ¿De había qué parte? desconectado todo. ¿Cómo? Todo. Estábamos en la sala y se me desconectó. Claro, porque dijimos que a las -5 cerrábamos las salas. No, pero yo estaba hablando, estábamos en el grupo y ya se me había desconectado todo, se había tirado todo.
Pero eso es Tuve por que tu salir conexión, del coso. María. Eso es por, fíjate, debe ser tu conexión. ¿Alguien más tuvo ese inconveniente? A mí también recién me echó de la clase. Bueno, eso pasa cuando no tenemos buena conexión, eso es una cuestión de conexión, si no se habría cerrado para todos. Si me expulsa a mí sola, yo tengo problemas de conexión con el internet. Si hay un... Profe, Sí, a yo vos. tengo una duda con el trabajo del collage. ¿El collage tiene que ser en el mismo documento donde esté el mapa conceptual No, o es uno y uno? son aplicaciones, no son documentos, son aplicaciones distintas. Claro, entonces tiene que ser uno y el otro, aparte, ¿no? No todos juntos. No porque son aplicaciones distintas, porque son herramientas distintas. Ah, buenísimo, buenísimo. Ujú. Gracias. Distintos trabajos, totalmente distintos. Ujú. A partir del mismo material, pero distinta, lo demás, todo lo demás distinto. Bien, ¿El collage sería del concepto de educación en general o tiene que ser de cada autor? no, en general, de lo que ustedes toman, ¿con qué se quedan ustedes? De ahí más una selección de parte de ustedes con respecto a la integración del concepto de educación. ¿Qué seleccionan? Pues tal vez no toman nada de algún autor. Recuerden que es en imágenes, ¿no? Bien, se entendió la parte que lo que expliqué del material bibliográfico de Paulo Freire. Son 2 capítulos o 2 apartados. Uno es el que trabajaron recién, que ahora vamos a trabajar, vamos a hablar de eso, y el segundo los dejo para que ustedes trabajen solitos, o sea, en grupo, digo, solitos sin mí me refiero, porque es mucho más simple, mucho más básico. Así que, pero cualquier duda que tengan, que les quede, anótenlo lo hablamos la clase que viene. ¿Sí? Las dudas sobre ese texto lo traemos la clase que viene. Pero no los vamos a trabajar ahora. Así que, bueno, vamos a comenzar sobre el primer texto y después vamos a ir a otra parte que es lo que tienen en el desarrollo de la clase. Sobre algunas frases específicas de Paulo Freire que me interesa trabajar. Bueno, cuéntenme, ¿qué frase eligieron? O sea, lean la frase y qué comprendieron de esa frase. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué entienden que quiso decir el autor? Profe, yo elegí la que dice, el ser que se sabe inacabado entra en un permanente proceso de búsqueda y según lo que leí, el autor dice como que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, naturalmente son buscadores y que también la esperanza forma parte de la naturaleza. ¿Son buscadores Y de qué? que de, de una búsqueda absoluta más que nada, no de nada específico, sino del origen del ser humano o de búsquedas religiosas o no religiosas también. Eh, Bien, la búsqueda del conocimiento, ¿no? De saber más. sí, Ujú. y que la búsqueda tiene que ser siempre con esperanza y que puede a veces desaparecer, pero el ser humano no tiene que quedarse en ese estado permanente porque sería como una traición a su propia naturaleza. Bien, quedarse en ese estado permanente, ¿qué estado? ¿De qué estado habla este autor? De perder la esperanza. Bien. ¿Y por qué creen que hablará de... ¿Qué tiene que ver la esperanza? O sea, ¿por qué mete, digamos, en este proceso, en lo que es la educación, la esperanza? ¿No les llama la atención? Sí, Dice porque que no hay búsqueda si no hay esperanza. Como que si nosotros no esperamos conseguir algo, no lo vamos a encontrar. Exactamente. ¿Saben qué hace la educación, o la falta en realidad de educación en las personas? Supónganse que yo, bueno, vivo en una familia o estoy en un matrimonio en que sufro violencia física. Si yo no tengo las herramientas conceptuales o el conocimiento para poder entender que yo puedo elegir en cierta forma eso, digamos, digo, bueno, es lo que hay, o sea, pienso que esto es la vida, ¿no? Entonces, nada,
no tengo ningún tipo de esperanza, o qué esperanza puedo llegar a tener de que, digamos, puedo vivir de otra forma que no sea esa, si es lo que conozco. Es la única vida que conozco, que tengo, y bueno, y hasta ahí llega. ¿Lo han Sacan la escuchado esperanza, personas? ¿Cómo? le sacan la esperanza al no tener el conocimiento, de saber que podés hacer otra cosa. Si vos no conocés que tenés esa herramienta para modificarlo, no hay esperanza, no hay un futuro porque justamente no lo conocés. Exactamente. Bueno, ese es uno de los objetivos de la educación en general. Poder mostrarles nosotros en la escuela, ¿sí? Ustedes piensen en los niños, eh, que, como hablamos hace en clases atrás, la primera forma de educación se da en la casa, ¿cierto? Bien, el primer núcleo de educación. ¿Qué pasa si ese niño o niña nace en un, digamos, ámbito familiar no saludable, no sano, digamos, a ver, puede pasar, pasa, lo hemos visto. Bien, la segunda opción de ese niño de poder sobrevivir a eso o ver otra realidad es la escuela. Bien, entonces, y en la escuela estamos nosotros. Entonces, estoy hablando de los chicos muy chiquitos, ¿sí? Entonces, la escuela, la educación tiene que ser y es una herramienta para mostrar a las personas otras posibilidades. ¿Cómo muestro otras posibilidades? Brindando herramientas, conocimiento, que el cerebro se desarrolle, ¿sí? Para poder ver y comprender, porque yo puedo estar queriendo mostrar, y le puedo decir a esta mujer golpeada, supónganse, le puedo decir, bueno, pero andate a tu casa, ¿no? Así como tan fácilmente. Y ella me va a decir, no, no, yo no me puedo ir. ¿Me entienden? Que tampoco diciendo es una forma de mostrar, no, no es tan sencillo. Entonces, yo tengo que brindar herramientas de otra forma. La educación tiene que brindar, propiciar el desarrollo y el crecimiento de esa persona a través de la construcción de otras cuestiones. No es simplemente diciéndolo, sino ayudando a esa persona, brindándole a través del desarrollo de otras herramientas conceptuales, que esa persona pueda ver por sí misma. ¿Bien? Eso en sociología eh, se llama inequidad, o sea, se llama injusticia hermenéutica o epistémica, cuando injusticia, cuando yo, eh, o, o por ejemplo, discrimino a alguien, ¿no? Por ignorancia. No lo hago a propósito, no que discrimino en forma consciente, sino que discrimino, es un concepto de Miranda Fricker. Cuando discrimino porque no sé, supónganse, entonces, bueno, qué sé yo, a ver, voy a ir por el lado de, no sé, no se me ocurre en este momento, pero bueno, digamos, Puede ser como cuando a un nene se le burla a otro nene por no saber leer, un exacto, ejemplo así. exacto, exacto. O claro, o burlarse, claro, pensando que alguien es tonto, suponete, Teresita, viste que uno piensa que porque alguien no sabe hacer algo, y más los niños, ¿no? Decir, bueno, que porque es tonto, porque no sé, a ver, desconocimiento de que ese chico tal vez no tuvo las posibilidades de aprender a leer y escribir, por lo que vos decís, bueno, esto es justamente ignorancia, o sea, entonces se le llama injusticia hermenéutica o epistémica. Hermenéutica viene de la ciencia de lo que es el conocimiento, episteme es conocimiento, ¿sí? Epistemología es el estudio, es la ciencia que estudia el conocimiento. Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir el autor, ¿no? Con esto de la esperanza. O sea que podemos hablar de que la educación está asociada, o sea, ya no es algo solo mental o racional, sino está ligada, porque la esperanza, ¿de dónde viene? ¿Dónde sienten ustedes tener esperanza o desesperanza? ¿Dónde lo sienten? ¿Por dónde les pasa la esperanza? ¿Por acá? ¿Por dónde pasa? No sé, es como un deseo, se puede, no, ¿Y por dónde o me pasan los puede, deseos, Teresita? Sí, puede ser, puede estar relacionado. ¿Por dónde pasan los deseos? ¿Pasa por por el acá? corazón, o sea, Bien, por lo emocional, ¿o no? claro. Tener esperanza o no tener esperanza es una cuestión, obviamente tiene que ver con lo racional, pero tiene que ver más con lo emocional, tiene una base emocional fuerte. Si yo no desarrollé la tolerancia a la frustración, mira, tan común en los niños que hay que trabajarlo ahí, lógicamente
¿Qué les pasa a ustedes cuando se frustran con algo? ¿No les sale algo como quieren? ¿Se sienten mal o no? ¿Se sienten mal con ustedes mismos? Es una cuestión emocional. Entonces la esperanza, fíjense, como Freire lleva esto de la educación hacia otro lugar, hacia el lado más del sentir, cosa que hasta el momento, en esa época, no. Se atribuía el acto educativo a una cuestión memorística de conocimiento, de saber, conceptual, por así decirlo. Pero no se hablaba desde lo emocional o desde otro lugar. Bien. ¿Se entiende esa frase entonces, ese concepto de Freire? Bien. Fíjense por dónde va este autor, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras frases encontraron? Yo, profe, Sí, Tami. ¿me escuchas? Porque se me corta varias veces, pero yo en mi caso encontré la frase esa que dice, el mundo es mi primer no yo. ¿El mundo es mi primer qué? No yo. Ujú. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué lo encontraron? Me costó una banda entenderlo porque es como que lo ponen, no sé, como que todo lo que, o sea, desde que nace, digamos, todo a su alrededor es algo que él no es. Entonces, todo lo que siente diferente lo hace, ayuda a crear su propia personalidad, porque él dice que si es diferente, me ayuda a mí a entender que no es propio mío, digamos. Eso es lo que más o menos estoy Bien. entendiendo, lo poco que se pudo entender de esa frasecita. Es muy Muy bien. cortita, pero así Ahí se te entrecortó o me flashea entrecortó a mucho. mí. Repetí la última No, oración, puede ser porfa. que se le haya entrecortado. La última No, oración, repite. No te entendí. no, que te hace abrir la cabeza, la mente. Bien, el mundo es mi primer no yo. ¿Quién más entiende lo mismo o algo más o no o por otro lado? Profe, yo vi la frase que dice la simplicidad hace no me sale la palabra. Inteligible. Inteligible el mundo, sí. En la parte que dice no me sale. Inteligibilidad. El mundo trae consigo la Inteligible. posibilidad. ¿Saben lo que es Claro, lo inteligible? Vamos primero por el sí, concepto. ¿Qué es? ¿Qué es sería algo como, inteligible? Hacerse entender. claro, que sea lo más claro Algo posible. entendible. Bien, algo comprensible. Y lo inteligible, ¿qué será? Es lo contrario. Le quita. Inteligible, ¿qué es? Entonces, ¿qué será? Ahí me mató, ahí me mató. Complicarla. ¿Qué? Poner palabras complicadas, ¿no? Complicarla. No, ¿qué es inteligible? Si a ver, si legibilidad viene de comprender. Lo Sí. legible es lo que podemos entender. Y lo Legibilidad, otro sería lo que no se puede comprender. exacto. Muy bien, Teresa. Lo que no se puede comprender. No se puede, es el antónimo, no se puede comprender. Bien. Ahora, dale, Agus, otra vez lee la frase. Y bueno, ya me perdí donde iba. Que decía que la inteligibilidad del mundo trae consigo la posibilidad de comunicar esa misma inteligibilidad. No me sale la palabra. Voy a compartir pantalla, así lo vamos viendo, Claro. porque por ahí tal vez, viste, viendo las palabras, viste, es más fácil. Bueno, Ahí está. yo vi una No, parte que como que decía que ayudamos, hay que ayudar a los educados o educandos, perdón, a aprender a comprender. espérate. Vos elegiste esta, o sea, con tu grupo. ¿Una de Sí, las tareas más hermosas es esa?
Sí, sí, sí. Bien. Entonces, repetime, porfa, ¿qué No, no, entendieron? ¿Qué a ver, comprendieron? no Sí. puedo ver la pantalla. Mm, Me salí, no puedo entrar. Ahí, ahí. Yo entendí la parte de abajo, la simplicidad hace Ah, inteligible, abajo. como que me da a entender como que quiere transformar el mundo para que se pueda comprender, o sea, algo así. No sé ¿Qué si lo dice? explico. Bien. ¿Qué dice el resto? ¿Querrá decir eso el autor? Que la simplicidad hace inteligible al mundo, como dice Agus. ¿Qué entienden ustedes? Profe, yo busqué la misma frase. A ver. La simplicidad hace inteligible al mundo. Ujú. Eh, Puse lo mismo que dijo Agus, ayudar a comprender y a comunicar la comprensión de otros. Y, por ejemplo, para explicar algo, primero tengo que comprenderlo, razonarlo y saber cómo funciona para poder comunicarlo y explicarlo. Y bien ejemplo, acá en el texto pone eh, cómo utilizar un micrófono. Puede ser de ahí a llevarlo a cualquier cosa. Puede ser a un deporte, en nuestro caso. Para explicar, no sé, de un partido de fútbol, primero lo tengo que comprender, razonarlo y recién lo voy a poder comunicar y explicarlo bien para que el resto pueda entender. Muy bien. Eso sería parte de ser, no sería inteligible, sería legible, ¿no? Bien. Lo que pasa es que hace como un juego de palabras, claro. Hace como un Sí. juego de palabras. Fíjense que está relacionado también con la frase que tiene arriba, ¿no? Que una de las tareas más hermosas y gratificantes que tenemos por delante como profesores es ayudar a los educandos. ¿Quiénes son los educandos en este caso? Nosotros. También, los alumnos. Y Vale. a constituir la inteligibilidad de las cosas. En realidad habla de la comprensión, o sea, esto de comprender, este pasaje, ¿no? Del no entender o no saber al saber, o el de no comprender a comprender, ¿no? Este pasaje, este proceso, fíjense cómo habla de la educación desde ese lugar, o sea, como dentro del rol del docente, ¿no? Como dice, una de las tareas más hermosas y gratificantes, como decir, bueno, también a través de simplificar, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de los pedagogos que le dije que venía del conocimiento científico? El conocimiento científico tiene un lenguaje muy técnico, más duro, digamos, más complejo, utiliza palabras más complejas. Entonces, ¿cómo hacer? Imagínense ese conocimiento como muy elevado, por así decirlo, y que los niños entiendan eso. Entonces, por ahí este proceso es decir, bueno, ahí entramos nosotros, como decir, para mediar. Entonces el docente es un mediador, por así decirlo, del mundo, hablo el conocimiento en general, que está ligado a esto con lo que habíamos hablado antes del mundo, es el primer no yo. O sea que todo lo que fuera de mí es para conocer, o sea, aprendo a partir de todo, no solo de un libro, de un concepto, de un conocimiento, sino de todo lo que, con lo que me rodea. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de ese concepto antes? Entonces, el docente es un simple ahí mediador, entra en esa posibilidad de simplificar este mundo para que esa persona pueda observarla, comprenderla, ¿no? Entenderla, aplicarla, no sé. Bien, eso es, digamos, vieron que el acto educativo es un acto, es, eh, es un acto de amor. Van a encontrar muchos autores que dicen esto, que es un acto de amor. En ese acto de amor es un acto de entrega. eh, Poder ayudar a otras personas a comprender mejor el mundo o poder ver el mundo desde otro lugar es muy gratificante, es muy placentero ese poder ayudar, ¿no? A otra persona a mejorar su vida, porque realmente la educación pasa por ahí también, ¿no? Eh, Cambia la vida, o sea, hay un antes y un después, les va a pasar, lo van a ver, hay un antes y un después de que pasen por la carrera. Nosotros eh, vemos mucho, o sea, muy taxativamente, o sea, digamos, un blanco y un negro, digamos, el cambio de cuando ustedes entran en primer año y cuando están en el último, o sea, se ve un cambio muy grande en ustedes.
hay una transformación, por así decirlo. Es muy loco, es muy gratificante ver eso, porque eso es el producto de todo un proceso, de un conjunto de docentes y de todo un equipo, o sea, no es... Entonces, ustedes van a ver, como docentes, van a ver a la larga, porque por lo general se dice, ¿no?, que educar es como sembrar, ¿no? Uno va tirando como el sembrador, que va tirando semillas, y hay tierras que la semilla cae y digamos, emerge, no, ¿cómo es la palabra? No es reproduce, brota, bueno, no me acuerdo el término, brota y no más, digamos, germina, ahí está, germina y no más. Hay otros terrenos, otras semillas que germinan en más tiempo, y hay otras que por ahí eso no germina nunca, por distintos motivos. Entonces uno ve, digamos, el producto de ese trabajo después de un tiempo. Y observar eso es muy gratificante. Bien, muy bien. Entonces podríamos, dice Freire, que es una de las tareas más hermosas este pasaje, esto de ayudar a entender a la persona, al mundo que lo rodea. Bien. ¿Qué otras frases escogieron o encontraron? Ay, yo tenía una, pero acá A ver, está. Tere. Eh, Practica que deberá basarse en la solidaridad. Bueno, yo no llegué a alcanzar a leer, porque justo estábamos charlando con el grupo y esas cosas, Sí. pero lo que entendí, o por lo menos por lo que me llevé, que el autor Pablo fue muy solidario al pensar en los obreros. No sé si va por ahí o no sé, yo siento que eso, o sea, que fue muy solidario. Él no pensó fue muy empático, no pensó en qué clase, sea, fue solidario en pensar en ello, a darle el estudio o por así darle las herramientas como para llegar a tener alas, digamos. No sé si estoy bien o como que eso Bien. voy a entender ¿Qué al ser dice el solidario. resto? ¿Qué dice el resto? ¿De qué habla el autor? Y que si uno Yo creo, quiere profe, educar, que puede ser un conjunto de cosas. No sé quién habló. Habla primero. Bueno, yo lo que pienso es que lo que busca es que se debe educar. Esto es como cuando uno tiene mucho dinero y se da lo demás. En este caso sería que el conocimiento sea como un poder. Y uno a dárselo a la persona que no tiene conocimiento sea como algo solidario. No importa de dónde sean, si es pobre o es rico, como que dar el conocimiento es un acto de solidaridad. Bien, Esa es mi idea, por lo menos. bien. ¿Quién estaba hablando antes? ¿Jonathan también o no? sí, profe. Yo creo que habla de primero entender lo que es ser solidario. Ser solidario es poder brindar algo que vos tenés o algo que crees que podés llegar a darle a la otra persona. En práctica, justamente, hay que ponerlo en práctica, a veces hay que ser solidario, no por creerse que uno lo sabe, sino porque puede llegar a ayudar justamente desde ese lado de la solidaridad y decir, bueno, si hago una práctica de poder ayudar a alguien que, no sé, se me ocurre de lo que estamos hablando, de gente analfabeta, de tomarte el tiempo de poder explicarle aunque sea algo, creo que eso es ser solidario en base a que lo tengas, por supuesto. Si no lo tenés, es un aprendizaje rico entre los dos y si lo tenés, ser solidario con el otro. El famoso, cuando, qué sé yo, se me ocurre la puerta del banco cuando dice empuje y todos tiran. Bueno, podés ver ayudarlo a interpretar que está diciendo que tenés que empujar, no que tenés que tirar, en vez de que te rías por si se pegó la cara contra la puerta. Una cosa así. Bien, muy bien lo que han dicho los dos. Sí, Teresa lo tomó más por el lado digamos, del autor, digamos, en cuanto a su vida personal, que no está mal, pero Tere, mira, está hablando ahí Freire del acto de educar. Eh, que es verdad lo que vos decís, pero digamos, está hablando de un concepto o de un proceso más allá de él, digamos. Igual tiene relación con lo que han dicho los chicos también, pero él está hablando de que la educación es una práctica, ¿bien? Que deberá basarse en la solidaridad. ¿Por qué? Dice esto porque
como les decía antes, el conocimiento era para unos pocos, ¿sí? Por lo general eran las personas de clase alta, por lo general no, era así. Ya van a ver qué tipo, había educación para las clases más bajas, lo van a ver en filosofía y en historia, creo también en educación, cuando vean Grecia, Roma y todo el tema, pero era otro tipo de educación, era más la educación para la preparación de la tierra, o sea, los futuros obreros, ¿sí? O los guerreros, o sea, era otro tipo, pero lo que es a nivel de conocimiento más intelectual, de conceptos y todo eso, era para unos pocos, era para las personas de mayor poder económico. Entonces, eh, es como que Freire abre, ¿no? Estas posibilidades de educación, eh, digamos, antes al estar más sectorizado había como un egoísmo, o sea, una reticencia, un resguardo del conocimiento, porque como simboliza lo que es tener conocimiento, repito, es tener poder, entonces se mezquinaba el conocimiento, no se compartía. Eh, en cambio, acá este autor propone, entre otros, hablar de esto, ¿no? De que es un acto solidario, que tiene que ser, el conocimiento es compartido. Es más, ¿qué dicen? El conocimiento científico, ¿vieron los resultados de investigaciones y todo eso? ¿A quién le pertenece? ¿Al investigador? ¿A una institución para la cual investiga? ¿O a una empresa para la cual investiga? ¿Al gobierno en el cual realiza esa investigación? ¿O de quién? ¿De quién es ese conocimiento, ese producto de esa investigación? ¿Qué creen? De todos, De de todos. todos, Es porque eso patrimonio de Claro, la de humanidad. todos. Bien, el Claro, conocimiento, pero este concepto no siempre fue así. Hoy en día, claro, el conocimiento es patrimonio de la humanidad, nos pertenece a todos y todas. Bien. Entonces, acá Freire habla específicamente que la educación es una práctica que tiene que sí o sí basarse en esto, en la solidaridad, en el compartir, ¿sí? En el ayudar. Miren, mientras yo más ayudo a otras personas a comprender o a aprender, más aprendo yo. Mientras más ayudo a otras personas a desarrollarse y crecer, más crezco y me desarrollo yo. ¿Sabían eso? Es como automático. ¿Sabían o no? sí, profe. Bien, muy bien. ¿Qué otra frase han buscado? Esto, nadie buscó esa capacidad de captar la objetividad del mundo. Proviene de una característica de la experiencia vital que nosotros llamamos curiosidad. Bueno, eso creo que es de fácil entendimiento, creo. ¿Y la educación es entonces una especificidad humana? ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir Freire? Profe, yo busqué esa frase que A quería ver, hablar. dale, Fabri. Bueno, sí. ¿Te escuchó? ¿Te escuchamos? Lo que el autor quiere decir, digamos, voy a leer la oración y después digo lo que quiere decir. La conciencia del inacabamiento creo que la llamamos la educabilidad de ser. Punto. La educación es entonces una especificidad humana. Quiere decir que el ser humano en sí es como que los seres humanos somos inacabables. Digamos que tenemos una amplia capacidad de conocimiento, que el autor lo quiere decir como educabilidad del ser. Digamos que la persona tiene las cualidades necesarias para poder educar. Digamos que el humano es el ser que sí o sí tiene que educar. Eso es lo que yo había interpretado. Bien, vos buscaste la primera, la conciencia, eso, ¿no? No, la educación es entonces una Ah, especificidad humana. ok. Eso busqué yo. Espérate, y entonces pasando, está muy bien todo lo que dijiste, pero me hace acordar más sobre todo a la frase uno. Pero en resumen, ¿qué dirías? ¿Por qué dice que la educación, hay de otro concepto de educación, ¿no?
es una especificidad humana. ¿Qué quiere decir eso? O sea, concretamente, ¿por qué la educación es una especificidad humana? Tiene que ver con el inacabamiento, ¿no? Y la educabilidad del ser. Pero ¿por qué es una especificidad? Ahí, educabilidad del ser es un concepto. Especificidad humana es otro. Esto vayan teniéndolo en cuenta para el mapa conceptual. ¿Sí? E inacabamiento también. Y creo que es porque justamente te lo aclara o te lo intenta decir humana, porque justamente tiene que ser específico del ser humano para poder, no sé si desarrollarlo o compartirlo. Más allá de, o sea, no sé si un ejemplo puede ser el de un animal, ¿no? La educación es específica al ser humano, sí o sí. No puede ser de un animal. Bueno, le podés explicar 2 o 3 veces, pero, o algo, o enseñarle algo, a sentarse, a ese tipo de cosas, pero la educación tiene que ser sobre el humano. Bien, ¿se acuerda el niño Byron? El niño salvaje. Ese chico Sí, Sí, profe. estaba educado. no, ¿Y qué es lo que? Pero No. se No, no comportaba estaba como educado. animales, o sea, como con los sí. animales que estuvo. Entonces, ¿cómo? ¿Por Y qué de a actuó poco como lo animal? fueron, ¿Pero fue porque no educado? tuvo, ¿Fue educado o qué fue? sí, fue educado, de a poco fue un proceso que lo fueron educando. Pero pará, si acá Freire dice que la educación es una especificidad humana y como dijo Jonathan, es propio del ser humano. Entonces, Como una acción, una cualidad que posee el ser humano. sí, propia del ser humano. Y entonces, ¿qué pasó con ese niño, con el niño salvaje? En teoría sí fue educado porque él fue aprendiendo a raíz de las acciones de los animales. Porque en Es como que él Profe, Dios copió mirando, lo pasado de su alrededor. aprendió. Es como contradictorio, algo así, de, ¿Fue educado? ¿Eso es educación, lo que recibió el niño salvaje? ¿Recibió educación No, al criterio? Piensen en los conceptos de educación que No, hemos visto. No. 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 ¿Ustedes No, educan a sus animales? ¿A los animales se educan o qué? No, no, les enseñamos cosas, pero no se educan. La diestra. Bien, hay un Se la diestra. adiestramiento. Adiestramiento no es sinónimo de educación. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se hace conscientemente, ¿no? Bien, muy bien. Por un lado la conciencia, pero otra cosa, ¿qué más? ¿Vieron que el adiestramiento qué es? Enseñar la La habilidad educación de los animales. a otro ser, sí. La educación del animal frente a ciertos hábitos, ¿no? La adquisición de hábitos, por así decirlo. Cuando yo hago esto, con premio y castigo, ¿cierto? Bien. Pero vamos a la persona, al ser humano. Hay una cuestión de adquisición de hábitos, obviamente para perpetuar la cultura y todo, pero no queda ahí nada más. El concepto de educación va más allá. ¿Qué otros elementos, además de la adquisición de hábitos en la conducta, qué otros elementos me incorporo o me ayuda la educación a desarrollar a partir de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué otras cosas El más? habla, la parte social, el desarrollarse en diferentes ámbitos también. Supongo que la educación, o sea, no puedes hacer lo mismo en tu casa que ir y sacarte las facturas del trabajo o en la escuela. Todo, todo, en lo todo, te cultural ayuda en también. todo. Es como la base del desarrollo personal, creo. Y se transmite el conocimiento, va, los saberes de una generación a otra. Bien, son muchos factores, ya vamos a ver y vamos a seguir profundizando, pero claro, es mucho, no es solo la simple adquisición de hábitos, sino son un montón de componentes, que por eso la hace compleja la educación. Y o sea, por eso es propia del ser humano, por eso dice este autor esto, ¿sí? Que es única, o sea, en este concepto que estamos concibiendo de educación, es única en su forma, por así decirlo, la del ser humano. Por eso es específica al ser humano, porque lógico, es lo que hemos creado nosotros. ¿Bien? A eso se refiere. Bueno, muy bien.
Bien, se entiende más o menos. Yo sé que por ahí utiliza como palabras, ¿vieron? Como retorcidas, pero bueno, es parte de esta adquisición del lenguaje más específico. ¿Qué hora es? Les voy a hacer unas preguntitas. Miren, esta parte dijimos que lo van a trabajar ustedes. Ahora les quiero preguntar esto, ¿sí? Y los dejo tranquilos. Y ya les digo lo de Grimson. Bien, ¿qué interpretan sobre estas palabras? Esto es de Freire, ¿no? Esta frase. Inventar situaciones creadoras de saberes. Eso dice Freire, que es el educar. Educar es eso, inventar situaciones creadoras de saberes. ¿Qué entienden ustedes por eso? Piensen. Nada, buscar alguna situación respecto a lo que vos sepas para poder enseñarle de alguna forma a alguien. O sea, creo que al querer transmitir la educación, vos creás alguna situación, porque la mayoría de los ejemplos, cuando vos sabés algo, se lo das con algún ejemplo o creando alguna situación. O sea, para que se dé cuenta cómo es, creo. Bueno, ya vamos a profundizar, necesitamos ver como más otros conceptos, más cosas, digamos, como para poder comprender esta frase como que es muy profunda y habla vieron que ustedes dicen, bueno, esto de transmitir o eh, como de un proceso lineal y simple, digamos, está comprobado hoy en día que no se aprende así, tan sencillo. Entonces, bueno, vamos a seguir profundizando en realidad sobre esta frase y a partir de lo que veamos las características de lo que es la escuela tradicional y la escuela más actual, más renovada, esa diferencia ahí van a poder comprender esta frase, pero en realidad habla de inventar situaciones creadoras de saberes en el sentido de que, ¿quién tiene que crear el saber? ¿Yo o ustedes, en este caso, digamos, en esta situación? ¿Quién tiene que crear los saberes? ¿Ustedes o yo? Sí, María. O Maggie, no sé quién estaba hablando. Le dije que usted. No, ustedes. Pasa que Estamos, todo y Nosotros. bien, ¿O no? ustedes. Sí, estamos medio con el internet como medio raro, ¿no? Debe ser el eclipse, chicos. Vieron que estamos como en eclipse, entonces como que nos afecta, parece, en alguna forma. No, quien aprende tiene que crear esos saberes, no el docente. El docente lo que hace es inventar las situaciones, en cierta forma. Ya vamos, por eso les digo, quédense tranquilos y tranquilas que necesitamos ver otras cuestiones para poder comprender. Pero ¿quién crea el saber? ¿Quién aprende? Bien, bien. Y esta, la última, no, terminamos con la educación física. Sin límites no hay libertad, como tampoco hay autoridad. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el autor con esto? Sin límites. No hay libertad, como tampoco hay autoridad. Y pensemos en la parte de los niños, ¿no? ¿Vieron? En lo que es la educación. O sea, como que si todo el mundo puede hacer libremente lo que quiera, podemos llegar como a entorpecerlo a los demás, como que quitarle la libertad a los demás por ¿Sería querer como un yo mundo ser sin reglas? Disculpa. libremente. Bien, a ver, en el acto de educar, ¿no? Ustedes como profesores y profesoras, ¿qué creen? ¿Será necesario que pongan límites o no? Pregunto. Sí, sí, hay que poner un Sí, límite justamente para que todos tengamos las mismas posibilidades, si no, cada uno haría lo que tenga ganas de hacer. Bueno, pero ¿no Creo. estarían restringiendo la libertad de esas personas? No, No, creo que mientras tanto sea para su desarrollo, ¿no? Hay que ver qué sería libertad para el que la quiere ejercer, ¿no? Como Bien, sería como un límite general, bien. no tan estricto. Bien, creo que es complicado, ¿no? Porque hasta dónde yo puedo ejercer o poner límites sin violar, por así decirlo, la libertad o afectar la libertad de otra persona, ¿no? O sea, es muy difícil, para que vean que el acto de educar es muy difícil. Bueno, ahí dice, como tampoco hay autoridad, ¿no?
Bien, y en educación física, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de esto, de los conceptos que antes hablaron, que buscaron? Em, ¿Lo ven reflejado o no? ¿Qué piensan? ¿La educación física es inherente al ser humano? Inherente es que es parte de, ¿no? ¿O no? ¿Qué creen? ¿Es un acto social? ¿Es un acto político? ¿Qué piensan de la educación física? ¿La pueden ver reflejada en todos estos conceptos o no? ¿O no, no la ven, no ven que como que se vincule, por así decirlo, como que es otra cosa? Se vincula a través del conocimiento. ¿Qué conocimiento, Leandro? El saber. ¿Pero qué saber? Tenemos muchos tipos de saberes distintos. ¿A qué saber te referís? A ver, voy a ir a las frases de Freire. ¿Qué creen? A través de la educación física, ¿podemos pensar en que la persona que se sabe inacabada, ¿qué quiere decir que la persona que se sabe inacabada? Que se acepta ignorante, ¿no? Le falta todavía que puede seguir Claro, pero, adquiriendo conocimientos. claro, pero, a ver, todo el mundo, el ser humano por naturaleza es un ser inacabado. Entonces, el tema acá dice, el ser que se sabe, o sea que hay una conciencia. Contando, ¿no?